Bueno, muy buenas tardes. Bienvenidos todos amigos y consecuentes seguidores al Centro Venezolano Americano en esta nueva edición del tercer ciclo de conferencias americanas. Hoy tenemos el privilegio de estar acá en compañía del profesor Héctor Torres. Yo diría que es la voz literaria que acompaña a la Venezuela de hoy. Héctor Torres es narrador, editor, promotor literario, guionista y codirector de Ficción Breve Venezolana, una plataforma digital dedicada a la literatura narrativa venezolana, especialmente al cuento. Y yo agregaría que es pionera en este sentido. Es autor de los libros de cuentos El amor en tres platos y El regalo de Pandora, asimismo de la novela La huella del bisonte y de los libros de crónicas y relatos Caracas muerde, Objetos no declarados, La vida feroz y Presencias extrañas. Es compilador de una gran cantidad de cuentos como 15 que cuentan, Tiempos de ciudad, Días salvajes y Fundando el nuevo hogar. Su obra está incluida en diversas antologías y muestras publicadas por diferentes y reconocidas editoriales, no solamente de Venezuela, sino también latinoamericanas. Esta tarde el profesor Héctor Torres nos guiará en una fascinante conferencia sobre Junot Díaz, el aclamado autor dominico estadounidense, ganador del premio Pulitzer en el 2008, con su obra La maravillosa vida breve de Oscar Wilde, cuya historia explora la migración y la identidad latina con maestría. Bienvenido, profesor. Siéntase en casa. Nos sentimos muy a gusto que nos acompañen esta tarde maravillosa y estamos listos para esa magia latina. Muchas gracias por su presencia y ustedes, por supuesto, gracias por estar aquí con nosotros. Adelante. Bueno, gracias, muy amable. Gracias al CBA por la invitación, a Carl Crispin que hizo el contacto inicial. Bueno, agradezco muchísimo el espacio porque es una oportunidad para conversar de una obra que para mí resulta fascinante, que he releído en varias ocasiones. Y bueno, que me hayan puesto a pensar en Junot Díaz en términos de qué decir de él, pues fue un ejercicio interesante porque me puso a releer la obra y a buscar claves que quizá como lector no me había detenido a pensar. Y bueno, ya estar aquí hablando de él en función de una, digamos, una hipótesis que traigo acá al CBA, pues fue un ejercicio que agradezco muchísimo. Comenzamos. Dos alegrías me han acompañado desde la primera juventud y han sido fundamentales en mi formación, tanto como autor como lector, y son las antologías de cuentos y la narrativa breve norteamericana. En tres momentos de mi vida se han conjugado esas dos alegrías, proporcionándome deslumbrantes hallazgos que en mayor o menor medida pasarían a ser parte de mi santoral privado del cuento universal. Títulos como El Poli y el himno de O. Henry, La carta robada de Edgar Allan Poe, Un suceso en el puente sobre el río Owl de Ambrose Bierce, El fuego de la hoguera de Jack London, Una rubia imponente, Dorothy Parker, Los blues de Sonny, un precioso cuento de James Baldwin, La conversión de los judíos, otro cuento inolvidable de Philip Roth, Una cuestión temporal de Jhumpa Lahiri que me llevó a buscar sus libros de cuentos, El amor no espera en dulce de Amy Blum, son partes de esos libros o de esos cuentos que yo, digamos, encontré en esas antologías. Esos momentos, esos tres momentos de los que hablo que me permitieron dar con estos autores, están conformados por tres magníficos títulos. La antología del cuento norteamericano, que es prologada y compilada por Richard Ford, que fue publicada por Galaxia Gutenberg en el año 2001. Habrá una vez una antología del cuento joven norteamericano, que fue publicada en Alfaguara el mismo año y fue traducida y compilada por Juan Fernando Merino. Y por supuesto, un libro que para mí es muy valioso, que es Los mejores relatos, narrativa estadounidense contemporánea, editado por Bit & Co. en el año 2007, con traducción y selección de nuestro excelente narrador venezolano, José Luis Palacio, matemático y narrador.
Podría decirse que esas tres antologías vistas en conjunto conforman mi corpus personal de la narrativa breve norteamericana hasta la primera década de este siglo. La de Ford abarca desde el año 1820, con nombres fundacionales de esa tradición, como el caso de Washington Irving, con el cuento de Rip Van Winkle de 1820, como comenté, y llega hasta 1990 con Lorrie Moore con el cuento Like Life. Luego, Habrá una vez recoge cuentos que toman parte de los años 80, los años 90 de esa narrativa, y los mejores relatos incluye textos publicados entre lo que serían finales de los 90 hasta la primera década de este siglo. Entre los tres volúmenes podemos leer una selección de 110 cuentos y autores que abarcan casi 200 años de una sólida tradición cuentística, como la norteamericana. Sería 1820-2010. En este último volumen, que recogía a los novísimos de la narrativa de entonces, narrativa contemporánea norteamericana, por supuesto, se encuentran autores como T. Courage Sam Boyle, Annie Proulx y David Foster Wallace, entre otros. Ella se siente una enfática búsqueda de novedad, tanto en temas como en tratamiento, que recuerda eso que en cine se etiqueta como, digamos, indie. Es decir, esta literatura que buscaba poner la luz sobre esos aspectos menos comentados de la condición humana, de las personas que están en los márgenes, que busca siempre, no en el gran tema, sino en la pequeña y en la anécdota cotidiana, el origen de sus búsquedas, ¿no? Y aunque en general todos los cuentos de esta colección y de esta época, de esa literatura, tienen más o menos esa característica, hay uno que destacó muy particular porque se parecía más a mí que a todos ellos, y es Junot Díaz. El cuento en cuestión, publicado en Los Mejores Relatos, se titula Fiesta 1980. Está narrado en primera persona desde la perspectiva del hijo menor de una pareja de inmigrante dominicana en Estados Unidos. Aquí aparece por primera vez el cuadro, que es el cuadro familiar típico de las historias de Junot Díaz, que los lectores de él vamos descubriendo en todas sus historias, y se repite con frecuencia a lo largo de todo su trabajo, que es, como lo llama el mami, papi, el hijo mayor, llamado Rafa, y el menor, usual protagonista y narrador de esta y de muchas de sus historias, que en algún momento nos enteraremos que se llama Junior. En este cuento se agrega una hermanita que desaparecerá en otros textos. La historia de Fiesta 1980, el cuento con el que conocí a Junot Díaz, dice más o menos lo siguiente. Comienza en el momento en que los niños y la madre de una familia migrante están esperando al papá que llegue del trabajo para ir a una fiesta porque van a celebrar que la hermana de la mamá llegó a Estados Unidos y va a haber un reencuentro familiar. Ese asunto es que los migrantes van llegando graneados y se van encontrando. En contraste con el motivo, que se supone que es festivo, el ambiente de la historia es tenso. Es tenso debido al tiránico poder que ejerce el padre sobre la familia. Violento, impredecible, arbitrario. Ellos aprenden a leer en sus gestos para no contrariarlo y no darle ocasión de que desencadene su brutalidad. La escena en la que llega a casa y la familia lo está esperando sentadita, peinaditos, vestiditos, listos para ir a la fiesta, cuenta en un párrafo todo el sistema de códigos que impera en la familia. Cito: no dijo nada a nadie, ni siquiera a mi madre. Pasó por delante de ella, la detuvo con la mano cuando ella intentó decirle algo y se encaminó derecho hacia la ducha. Rafa me advirtió con una de sus miradas que no me metiera y yo le miré para que se diera cuenta de que lo había entendido. Los dos sabíamos que papi había estado con la puertorriqueña que veía por entonces y supimos que quería lavarse cuanto antes para que no le quedara el rastro de la aventura. Vale acotar que ese nivel de arbitrariedad, de fachatez, torpe autoritarismo, que es una caracterización del personaje,
uno lo ve más allá y no solo caracteriza una cultura, la cultura machista del Caribe, sino que puede entenderse incluso, puede extenderse incluso a el sentido del uso del poder en la región. Eso de huir hacia adelante, eso de no permitir el disenso, de no permitir, o sea, cualquier forma de que se les escape de las manos. Bueno, ellos lo atacan de esta manera, con autoritarismo, con violencia, y de alguna manera este personaje proyecta esto. La atención del relato gira en torno a dos circunstancias, que desde que aparecen amenazan con destruir la pequeña tregua festiva que hay en el hogar. Y son dos cosas. Una, el niño narrador se marea cuando viaja en bus, en carro. Y la segunda, que el papá está orgullosísimo de su camioneta nueva. En el decurso de la historia se va ofreciendo suficientes demostraciones de lo irascible, infantil e impaciente que es cuando de su juguete más preciado se trata. Y vamos viendo, los vamos conociendo a los dos personajes con flashback de cosas que les han ido sucediendo, y el lector inevitablemente va temiendo lo que sabe que va a pasar. Van a la fiesta, no pasó nada en el camino de ida y el lector sigue esperando, seguimos viendo elementos, seguimos sintiendo la tensión del ambiente, vamos sintiendo lo terrible que se ve desde la mirada del niño, lo que a todas luces no es para nada un momento festivo. Y bueno, de regreso no les voy a contar para no hacer el spoiler y que ustedes lo lean con interés. Unas pocas páginas bastan para mostrar, con una mirada sumamente aguda para encontrar en los detalles más irrelevantes y una sobresaliente destreza narrativa que cuenta con un brillo impresionante como quien evoca ese universo de los valores culturales de una sociedad, las dinámicas de poder de esas familias migradas, las estrategias de sobrevivencia de los miembros más frágiles, la ausencia de compromiso y de madurez del hombre caribeño que se niega a renunciar a los privilegios que le proporciona tener el rol de proveedor en un proceso en el que sabe que todos dependen de él, porque está en un territorio desconocido, porque desconocen el idioma, y él disfruta de eso, lo tiene mucha conciencia de eso y lo usa a conveniencia. Vamos ahora a ese 5 de marzo de 2008, en el que yo conocí la obra de Junot Díaz, a partir de la antología Los Mejores Relatos. Ese 5 de marzo, en el Centro Cultural Chacao de Caracas, José Luis Palacio presentaba el libro. En la parte de abajo del centro estaba muy lleno, había mucho interés porque iba a venir con uno de los autores. Cuando estábamos esperando el inicio del evento, José Luis Palacio nos comentó, algunos de los que estábamos todavía presentes, que él había invitado a varios, estamos hablando de 15 autores, que invitó a varios de ellos a venir a Venezuela a presentarlo, para no presentarlo él solo, cuando eso él, de hecho, él vive en Estados Unidos, da clases en una universidad norteamericana. Y contactó a varios de los autores para que se acercaran con él, se atrevieran a animarse a venir a Venezuela con él. Estamos hablando de una Venezuela que estaba en uno de sus momentos de mayor polarización de entonces, la que en los últimos 3 años, así, varios sucesos marcaban la atmósfera del país. Ocurrió la reelección presidencial, el cierre de RCTV, la derrota de Chávez en el referéndum, la nacionalización de las empresas como la telefónica y la electricidad. En ese ambiente súper crispado, Palacios invitó a algunos autores norteamericanos jóvenes a que lo acompañara a Venezuela. Por supuesto, todos declinaban amablemente con alguna excusa más o menos creíble. Y cuando él ya estaba resignado a que no iba a encontrar con quién venir a Venezuela a presentar su libro, contactó a Junot Díaz. Cuenta Palacios que apenas Junot Díaz escuchó la invitación, se limitó a decir más o menos algo así como, sí, chamo, vamos a darle. Y pues nada, vino con él y desde que llegó al aeropuerto, contaba Palacios, desde que pasó la aduana, se estaba manejando como si estuviera en casa, tranquilamente, y así estuvo todo el camino. Y fue así como el único autor que lo acompañó al escenario del Centro Cultural Chacao
conversando con él y leyendo parte de su cuento, estuvo allí presente ese día. En algún momento, Junot Díaz recibe una llamada telefónica. Esta es una anécdota muy simpática. Él recibe una llamada telefónica y él se disculpa con el público diciendo: estoy esperando una llamada importante, permiso. Atiende el teléfono y luego de una mínima y casi monosilábica intercambio de palabras, cuelga la llamada y dice: me dieron el premio, refiriéndose al National Book Critics Circle Award, que fue el primer premio que obtuvo la novela que había publicado unos meses antes y que recibiría al mes siguiente el Pulitzer, que se trata de la maravillosa Vida breve de Oscar Wilde, que en su momento causó tal furor, eso furor que causan algunas novelas en particular, que cada tanto, que hace que sea tema de conversación de todos los círculos literarios, incluso de la gente que no la ha leído. Entonces, uno sabe cuando una novela llega a ese punto porque todo el mundo habla de ella, necesariamente no todo el mundo la ha leído, pero está en el ambiente. Eso sucedió con la maravillosa Vida breve de Oscar Wilde y era el entorno en el que él llegó a Venezuela a acompañar a Palacios a presentar este libro. Obviamente salí del Centro Cultural Chacao con mi ejemplar de la antología firmado por Junot Díaz y con unas ganas enormes de, después de esa conversación, leer nuevamente el cuento a partir de las claves que habían allí relatadas en el público. Algo interesante que quisiera también recordar es que, a pesar de que Junot Díaz tiene ese nombre, ese apellido hispano, de que hablaba muy fluido el español y de que se manejaba con mucha tranquilidad por Caracas, en algún momento descubrimos que él escribió ese libro, ese cuento, y no lo notábamos por la fluidez con el que hablaba. En algún momento vimos que él había escrito ese cuento en inglés, y era porque cada tanto él se detenía ante palabras. Cuando leía pasajes de su cuento, le decía a Palacio, le preguntaba el significado, decía, lanzaba. Palacio le decía: sí, lanzaba. Entonces él seguía porque él tenía en su cabeza otro sinónimo de esa palabra. Esa cosa pasaron en más de una ocasión mientras él leía, y era curioso porque uno creía que estaba hablando con alguien que nos contó esa historia en español, y resulta que él nos contó esa historia en inglés de una familia perfectamente caribeña en la que podríamos perfectamente sentirnos identificados. Ese cuento, Fiesta 1980, estaba incluido en su libro Drown, que fue publicado por Riverhead Books en el año 96. Tuvo su primera edición en Vintage, que es de esta misma editorial, pero no la tengo. Y luego, muchos años después, aparecería en De Bolsillo a través de esta edición, que fue la que llegó a Venezuela con muy buenas cifras de venta, porque ya estaba predecido por la fama que tenía la novela. Ese éxito de premios, entusiasmo de lectores y reseñas que acumulaba la maravillosa Vida breve de Oscar Wilde hizo que la edición de Vintage, que salió el año siguiente, fuese llegando a Venezuela gracias a la gentileza de algunos amigos que antes de que llegara a la librería ya estaban llegando a Venezuela. A nosotros, de hecho, nos llegó por una cortesía del poeta y traductor norteamericano-venezolano Guillermo Parra, que nos la envió y pudimos leerla. Después de leer esta deslumbrante novela, que tenía ciertos ecos un poco posteriores, pero muy vivos, de realismo mágico, que se combinaban con una prosa en la que un insólito sentido del humor hacía más dolorosa la lectura de escalofriantes pasajes de violencia y maldad del régimen de Trujillo, leerla producía una mezcla de risa y llanto o de risa nerviosa. Ese estilo tan peculiar avivó, por supuesto, mi deseo de leer Los Boys, en la que encontré ecos de eso mismo. Ese sentido del humor ante lo trágico, ese buscar la manera de alejarse de las emociones que produce lo que está contando, lo encontré en ese libro Los Boys, cuando se dejó ver finalmente en las librerías de Caracas, en ese tiempo en que a Caracas llegaban los libros con relativa prontitud. A los pocos años, durante un viaje que hice a Miami,
para presentar la versión Sudakia, La huella del bisonte, en la librería Books and Books de Coral Gables en el año 2013, bueno, pude conseguir Así es como la pierdes, y también pues lo leí y fue igualmente un deleite, fue encontrar esas mismas claves que había encontrado en los Boys y que había encontrado en la breve y maravillosa vida de Oscar Wilde en este otro libro. Y estos libros los he leído en mi vida al menos unas 3, 4 veces, entre ellas para un taller, un club de lectura que me invitaron en la UCAP, y en otras ocasiones por el deleite de volver a encontrarme con ellos. Entre Los Boys y La maravillosa vida breve de Oscar Wilde, que es del 2007, pasaron 11 años. De esa novela hasta Así es como la pierde, que fue publicada en el 2013, pasaron 6 años más. Esa fue la obra completa de Junot Díaz hasta el año 2018, cuando publicó Island Bound, un libro ilustrado para niños, el cual comentaremos más adelante. Pero esos 3 primeros títulos bastaron para que Díaz hiciese un espacio en un universo de nombres legendarios como lo es la narrativa estadounidense, al ofrecer un poderoso imaginario que recrea la diáspora caribeña con un estilo que asomaba una peculiar forma del Spanglish, que no era el puertorriqueño ni el mexicano, que eran los que estaban ampliamente difundidos en la literatura norteamericana, sino que tenía un estilo nuevo y un sonido propio, que fue lo que hizo que él se hiciera ese espacio, entre otras grandes virtudes. Ahora bien, esos son 3 libros que publicó, apartando esa Island Bound, esos son los 3 libros que publicó Junot Díaz en ese periodo de tiempo. Me preguntaba yo, dado que el último de sus libros fue el 2018 y es un libro raro y muy fuera de su estilo, ¿publicará de nuevo un libro Junot Díaz? ¿Podemos esperar algo de él? Bueno, dado el tiempo que se tomó entre libro y libro, no sería descabellado pensar que este año Junot Díaz, 8 años después de su último libro, aparezca con un libro nuevo. Pero entonces la siguiente pregunta que me hice, dado que es posible que sí, sería, ¿tiene algo nuevo que decir Junot Díaz? Fue lo que me pregunté y es lo que trato de responder en este texto. Por lo pronto voy a tratar de establecer, un poco para tener el marco sobre el cual leo su obra, algunos elementos característicos de sus textos, sobre todo enfocándome en los libros de cuentos, porque aunque en los 3 libros tienen un estilo común y muy particular y que se puede reconocer con mucha facilidad, en los libros de cuentos sobre todo hay algo que me parece muy interesante comentar acá para responder un poco a esa pregunta de ¿tiene algo nuevo que contarnos Junot Díaz? ¿Y qué nos está contando Junot Díaz en su obra que no conocíamos de su biografía? Como comenté, entre ambos libros median 17 años. No es un dato irrelevante porque los cuentos de los Boys se sumergen sobre todo en la infancia y en la adolescencia de los personajes, mientras que los cuentos de Así es como la pierdes, encontramos que los personajes ya están en su primera juventud. Pero a pesar de la distancia y la clara distinción en el punto de vista de los personajes de uno y otro libro, voy a mencionar algunos puntos que considero que son característicos de esta obra. La primera, construyen el universo del migrante del Caribe, el que no se queja de su desdicha porque lo que no se puede resolver se baila. Vale acotar que en los cuentos de Junot Díaz los personajes, al menos los protagonistas, rara vez bailan y rara vez se sienten caribeños, pero no pueden evitar serlo. Y no es todo migrante latinoamericano, no es el migrante colombiano, no es el peruano, no es el modo de ver el mundo del argentino, ni por supuesto el del mexicano. Es la migración del Caribe, de la que los venezolanos, parece mentira, pero tendríamos algunos puntos de encuentro bastante interesantes, a pesar de que nos sentimos sudamericanos, o sea, por estar en Sudamérica, pero realmente hay en el Caribe unas ciertas claves, ese cierto sentido del humor, esa cierta ligereza que se encuentra en esos textos que hace que en Venezuela se lean distintos que en otras partes del continente, por ejemplo en Argentina o en Colombia.
El segundo, el clima, en este caso el frío, es un personaje permanente en sus historias. Cuando el clima no te obliga a tomar previsiones, vives en el eterno presente o en la ausencia de horizonte. Todos los días son iguales. Entonces, Junot Díaz hace el interesante experimento de ponernos a contar la vida de sujetos que viven unos perpetuos 30-35 grados, viviendo en el duro invierno de New Jersey. Eso hace que el clima esté siempre presente, el clima sea una maldición, el clima sea un dolor. Es algo que está allí. En los cuentos donde suceden en invierno es inevitable que los personajes siempre estén sufriendo el clima. Luego hablaríamos de la desesperanza de quienes están condenados a los márgenes. Sus cuentos nunca son sobre los adaptados, sobre los exitosos, sobre los que estudiaron y tienen trabajos de oficina o de labores intelectuales. Usualmente sus cuentos se enfocan en los desheredados, los que no se encuentran, a los que se desloman detrás del sueño americano sin llegar a encontrarlo, y aun cuando lo encuentran se les desvanece en su cara debido a que no pueden controlar sus pulsiones, y ya cerca de la ansiada estabilidad, esa suma de desorden, incapacidad de reflexión y malas decisiones con las que viven su vida da el traste con el éxito de la empresa. Esos son los personajes que le fascinan a Junot Díaz. No son animales de estación y nunca razonarán como tales. El sexo como catalizador del fracaso y la soledad. Lo admitan o no, la mayoría de los personajes se sienten solos y desorientados. Entonces buscan en el sexo alivio momentáneo al desarraigo y una vez más a la ausencia de horizonte. No ya por falta de perspectivas económicas, sino por soledad. Además, el sexo en estos cuentos no es solo sexo, es una forma de estar en el mundo, el terreno donde se establecen las relaciones de poder o el espacio de transacciones o el puente para lograr los objetivos. El sexo está presente en los cuentos de Junot Díaz, abarcando todos los aspectos de la vida, incluso cuando no se esté hablando de eso. Luego viene el minucioso retrato del hombre caribeño, ya esto lo he mencionado un poco, pero quiero destacarlo: temperamental, de escaso control emocional, mujeriego, poco paciente con los hijos. Es una constante lo impaciente que son los padres con los hijos, los padres del personaje central. Su casi nulo sentido de la responsabilidad con la familia, pero de alguna manera en un sentido amplio es una lenta elaboración desde adentro hacia afuera de la crisis del hombre en algún momento de la vida, de la sociedad y de su vida en particular. Esa dificultad de encajar el rol que se le ha asignado con lo que espera de la vida a partir de su primera juventud. La compasión como forma de mirar el mundo. En una ocasión, Junot Díaz, para referirse al padre, dijo que desde mi experiencia muy pequeña, siempre me ha parecido que lo que define el éxito de un artista no es la persistencia ni el entrenamiento, ambos necesarios, sino la compasión. Por eso es capaz de ver al padre sin rencor. Ese padre que lo va a abandonar, y el autor ya lo sabe, en las historias usualmente hay mucho abandono, hay mucha represión, hay mucha violencia, pero él cuando cuenta las historias del padre, la cuenta desde una mirada que es capaz de ponerse en sus zapatos y es capaz de entender que ese muchacho tosco y de pocas luces, que huye de la responsabilidad sin darse cuenta y se deslumbra con todo lo que le ofrece el pequeño mundo que empieza a conocer, alcohol, fiestas, mujeres, no está actuando necesariamente por maldad, sino porque no puede evitar ser como es. Luego viene un mismo personaje que es a la vez todos los personajes, como si de cualquier manera fuese irrelevante el cambio de piel. Cuando leemos de pasada y seguido los cuentos de Junot Díaz, vamos descubriendo que todas las diversas miradas y lecturas son un único personaje. Este varón migrante dominicano pobre en todas sus facetas, como hijo, como padre, como hermano. La condición humana en sus recovecos más insospechados. Esto es algo más característico de toda una generación nueva de narradores, pero de alguna manera en él está también muy presente. Cuenta la vida sin intentar explicarla, deja que ella se explique sola, sin intenciones didácticas ni aleccionadoras. No vamos a encontrar nunca una intención aleccionadora en los cuentos de Junot Díaz.
Cuenta retazos de la vida en sus rincones más insignificantes para mostrarla sin pretender explicarla. Las cosas que suceden no se cuentan, porque las que se cuentan son las que van armando lo que ocurre en silencio. Y esto es un rasgo, sí, sin duda, de esos narradores de raza que nos van mostrando la historia que nos están contando de una manera en que no nos damos cuenta que el tema nunca estuvo presente, sino que se fue corporizando frente a nuestros ojos. Y eso es algo que no es tan fácil de encontrar, a pesar de que pareciera que sí. Luego está la voz oral, que no cuenta, sino que confiesa. Todos los cuentos de Junot Díaz, salvo unos pocos que pueden considerarse eso que se conoce, que se debería conocer en todo caso como la segunda persona, es decir, tú hiciste, tú dijiste, tú caminaste, pero todos los cuentos de resto se cuentan siempre en primera persona, desde adentro, como hablándole a alguien. Eso da siempre un tono oral e íntimo, como el que habla sin filtro a ese amigo que no lo va a juzgar. Desde ese registro, él jamás intenta asumir voces a las que no tiene acceso. Siempre un chico dominicano pobre, ese es su universo. A veces va a la universidad, pero siempre se siente solo, pero siempre se siente derrotado, pero siempre se siente triste. Finalmente, una forma resignada, impúdica, casi amoral de ver el mundo. Eso obliga a contar los hechos en toda su crudeza y desprovisto de emociones, o al menos de asombro ante los hechos, como quien acepta todo lo que ocurrió, o con la amarga risa del que sabe que no hubo otra manera de que hayan sucedido los hechos. Y eso sí lo vamos a ver con mucha claridad en la breve y maravillosa vida de Oscar Wao. Es una ventana hacia la condición humana, pistas desde las claves no nombradas de una cultura sin ninguna forma de edulcoramiento. Deja que sea el eco y no el sonido el que se encarga de surcir lo invisible. Ok, con estas características que repasé en ambos libros de cuentos y que incluso pueden verse en la breve y maravillosa vida de Oscar Wao, voy ahora a hablar un poco de la biografía formal de Junot Díaz para luego empezar a ver qué tanto él nos ha estado contando de la vida y responder esa pregunta que me hice al principio. ¿Tiene algo nuevo que contarnos Junot Díaz? Bueno, como ya lo mencionamos, hay una distancia de 17 años entre ambos libros de cuentos. Como si el autor hubiera usado de materia prima los recuerdos de uno u otro momento de su propia vida. En un libro, la infancia, y en otro libro, la primera juventud. Vamos a darnos un pequeño paseo entonces por su biografía formal. Junot Díaz nace el 31 de diciembre de 1968 en el barrio Villajuana, de República Dominicana. Es el tercero de 7 hermanos que se criaron con su madre y sus abuelos maternos, mientras que su papá, un ex policía del régimen de Trujillo, migró a Estados Unidos con la promesa de reunirlos con él en cuanto se asentara. Cuando Junot estaba por cumplir los 6 años, la familia se une al padre en Estados Unidos, instalándose en Parlin, Old Bridge, New Jersey. Pero al poco tiempo, este los abandona, dejando a la familia en una crisis terrible, una precaria situación económica. Unos pocos años después moriría, desapareciendo definitivamente de sus vidas. En medio de esa crisis económica en la que quedaron sumidos, el pequeño Junot encontró refugio en la lectura. En alguna parte se afirma que caminaba kilómetros para ir a la biblioteca pública, donde pasaba horas leyendo, lo cual iba de la mano de un carácter introspectivo que no facilitaba su socialización ni su acercamiento a las chicas. Subrayemos o quedémonos con esto último porque vamos a volver sobre ello. Su biografía se completa señalando que estudió enseñanza básica en el Madison Park Elementary, que hizo el bachillerato en el Cedar Ridge High School de Old Bridge en el año 87, que se licenció en inglés en la Universidad de Rochester en el 92 y que luego realizó un Master of Fine Arts en la Universidad de Cornell. Luego de eso impartió clases de redacción y escritura creativa en la Universidad de Siracusa entre el 97 y 2002, donde pasó al Instituto Tecnológico de Massachusetts, el famoso IMT, donde dio clases y sigue dando clases de escritura creativa. Esta sería la información disponible en solapas de libros, reseñas y entrevistas sobre la vida de Junot Díaz. Pero, y esto lo sabe todo el que escribe,
Así como uno desentraña lo que lee desde las claves de su propio mundo, cuando escribe, escribe también desde dentro de sí mismo. Algo que se cuela entre las rendijas del subconsciente siempre está presente en la obra. Vamos a ver qué cuenta Junot Díaz, que no nos dice su biografía formal. El tema del sentido de la realidad, de los recuerdos y de la ficción es algo que a mí particularmente me produce una particular fascinación. Eso de cómo recordamos y cómo cuando evocamos lo que recordamos estamos ficcionalizando nuestra vida, porque cada vez que volvemos a ella estamos recordando palabras que se tienen que en nuestra imaginación, tenemos que usar uso de la imaginación para evocarlas y para armarlas, y vamos poco a poco siempre, cada vez que recordamos, estamos, digamos, borrando la versión anterior y montándole una nueva, y eso va haciendo que inevitablemente, mientras más recordemos, más fantaseamos. Entonces, vamos a aplicar eso para ver cómo ve su vida Junot Díaz y cómo podemos acercarnos a través de ella, haciendo uso, obviamente, de la imaginación. Podemos sospechar entonces que ese niño tímido e introspectivo que se sumergía en la ficción para evadir el caos producido por el cambio de ambiente, el frío del invierno, el abandono paterno, la precariedad económica y el descalabro familiar, alimentó durante años la imaginación y encontró en ello una manera de desahogar todo eso que no podía decir y que no tenía tampoco a quien contárselo. Sin saberlo, así fue amasando el imaginario que luego volcaría en una obra que cuenta la biografía no formal del autor, la que no cabe en solapas de libros, pero que ofrece rasgos más claros y más interesantes para entender su universo. Y así llenó sus cuentos de perdedores, de abandonados, de hijos descarriados y llenos de rabia, de decepción y de una comunidad quisqueyana en cuyos hogares se repetían de una u otra manera, con las variantes de cada caso, similares cuadros familiares. Teniendo esto presente, leemos esos cuentos buscando los patrones o cuál es el patrón, cuál es el modelo que nos permite ver qué historias contó Junot Díaz pasando su imaginación por el filtro de su subconsciente. Vamos a encajar las piezas para armar el cuadro familiar resultante. Partiendo del cuento Negocios, que aparece en los Boys, encontramos que, como en su vida, el padre abandonó el hogar para irse a Estados Unidos. El cuento empieza así: mi padre Ramón de las Casas se marchó de Santo Domingo poco antes de que yo cumpliera 4 años. Después de este enunciado, hace unos flashbacks y va mostrando cómo fue el ambiente en el hogar ante su decisión de irse a Estados Unidos desde Quisqueya. Bueno, obviamente produjo una gran crisis familiar. La mujer entendía razonablemente que esa apuesta de ir a buscar a Estados Unidos una mejor condición de vida era razonable desde el punto de vista económico, pero digamos, como se dice en perfecto criollo, ella conocía su ganado y sabía que algo iba a salir mal en esa aventura. Ella definitivamente se muestra en desacuerdo y el autor lo comenta en una línea bellísima que basta por sí sola. En una casa tan ruidosa como la nuestra, el silencio de una mujer es algo muy serio. Él, a pesar de todo esto, de que ella no está de acuerdo, parte de su inmadurez emocional es que él quiere huir porque no soporta el hogar, no soporta tener que lidiar con hijos, con niños, pero dentro de todo necesita su bendición. Entonces los niños ven como la presión del hogar permanentemente, que él amenaza con que se va a ir, le dice que te vas a arrepentir de no rogarme que me quedara, y entonces se mantienen en esa tensión permanente a lo largo del cuento. El autor nos lo muestra en una escena muy bonita porque muy sucinta nos dice del asunto. El papá revoloteaba en torno a mami mientras nos examinaba el pelo para ver si teníamos piojos. Quería estar cerca cuando ella se rindiera y le suplicase que no se fuera. Una noche el abuelo le entregó a papi una caja de cigarrillos llena de dinero. Aquí tienes. Haz que tus hijos se sientan orgullosos de ti. Luego de eso, obviamente, ella no se rinde como él esperaba y él le toca irse a pesar
de que no cuenta con su bendición. Y ella en adelante entra en un silencio sepulcral en el momento en el que él le muestra el pasaje de avión y la despedida la describe de esta manera. No le dio un beso cuando se fue. Al contrario, dijo a los niños que se despidieran de su padre. Díganle que quieren que vuelva pronto. Cuando le intentó abrazar, lo agarró de los brazos como si sus dedos fueran tenazas. Más vale que recuerdes de dónde salió ese dinero, le dijo. Fueron las últimas palabras que se dijeron cara a cara por espacio de 5 años. Seguramente lo recordó, pero estando allá, pues se lo comió la soledad, la distancia, el frío, y empezó a llamarlo esa libertad que fue a buscar. Conoce los bares al salir del trabajo, conoce otra mujer, conoce otras mujeres, comienza a hacer vida con una de ellas, de hecho hace familia con ella, tiene un primer hijo y entonces se encuentra con que iba a buscar el dinero para la familia y tiene 2 familias, tiene 2 realidades paralelas y una indecisión enorme. Vemos como la nueva esposa de su nueva vida le pregunta, y otra cosa que lo único que sabe hacer él muy bien es mentir. Ella sabe de mí, le pregunta la mujer. Por supuesto que sabe de ti, pero eso ya no importa, ella es cosa del pasado. Nilda no contestó. Papi escuchó con mucha atención los latidos de su propio corazón y se quedó pensando en que era un órgano de lo más escurridizo y engañoso. Estando en esa indecisión entre qué debe hacer con su vida, con cuál de los hogares se queda y a cuál de los 2 hogares abandona después de todo, pues se decide y busca a la familia en Dominicana y se olvida de ella y va a traer a su familia original de vuelta a Estados Unidos. Eso lo vemos en este cuento. Pero en un universo paralelo explora qué hubiera pasado si la decisión hubiese sido otra. En otra vida, de Así es como la pierdes, en donde se asoma por primera vez que se le ha muerto un hijo, que luego vamos viendo que es un tema recurrente en las historias, Ramón, que sigue siendo el mismo Ramón, padre del personaje, que sabemos que es Junot, se va a Estados Unidos y deja a su familia en Dominicana, y en ese vaivén en que está, que no se decide qué hacer con su vida, finalmente compra una casa para Yasmín, que se llama ahora La Nueva Mujer, y se instala con ella sin haberle contado nunca la verdad a Birta, la madre de sus hijos que está esperándolo en República Dominicana y que ella le mandaba cartas cada vez más desesperadas porque, bueno, no hemos sabido de ti. Esas cartas las recibía Yasmín, era la que las leía y las guardaba. Una vez que ella ya estuvo en su casa y en ese pulso silencioso con una contrincante que no sabía que tenía una contrincante, se dio cuenta que ganó. En el nuevo hogar, el cuento termina diciendo, esta noche le ve la carta a Ramón y trato de sonreír mientras la lee. Aunque distintas son las versiones, las decisiones y los puntos de vista, en todas las historias el padre es un tipo violento, arbitrario, impaciente. En ese padre gravita, en ese padre de los personajes de Junot Díaz, gravita el policía de una feroz dictadura que fue su propio padre. Puede llegar a ser un hombre trabajador como el de Otra vida, otra vez. Pero las responsabilidades del hogar siempre lo irritan y de allí lo impaciente y tiránico que es con los hijos, como lo vemos en Fiesta. La mamá pasa a ser una cautiva de la situación al vivir en un país lejano, fuera de su entorno, lejos de su familia, en otro idioma, en otro clima, en una lengua que desconoce y en el desencanto de la vida que terminó por tener. En una continuación de ese primer camino, porque Junot Díaz va escribiendo cuentos, de alguna manera va haciendo extrapolaciones y suposiciones de cuál puede haber sido su vida o cuál fue su vida, cuál fue la decisión de su padre que los abandonó. En otra historia, él busca a la familia, efectivamente, pero eso lo hace a través de un gran resentimiento y se sintió frustrado, se sintió, digamos, derrotado, y la mete de mala manera en un apartamento en New Jersey y pasa cada vez más tiempo fuera. De hecho, el cuento Aguantando dice, mi papi estuvo ausente de mi vida hasta que cumplí 9 años. Luego, a pesar de que la vida lo sigue llamando afuera, ese padre, que era un tirano, que le prohibía a los hijos, porque se mudaron en vacaciones, le prohibía a los hijos que salieran a jugar. Ellos tenían que pasarse el día viendo a los niños jugar afuera.
Entonces, a pesar de que él seguía pasando cada vez más afuera porque no soportaba la idea de tener una familia, no soportaba las responsabilidades, su machismo controlador lo llevaba a siempre hacerse el imprescindible en el hogar. De hecho, vemos una escena muy interesante cuando la mamá, que practicaba el inglés viendo televisión todo el día con los hijos, le sirve la cena una noche y le intenta hablar inglés, practicando su inglés. No entiendo ni una palabra de lo que me estás diciendo, comentaba. Es mejor que me dejes el inglés a mí. Entonces, ¿cómo voy a aprender? No tienes por qué aprender, dijo. Además, la mayoría de las mujeres no pueden aprender inglés. Es un idioma muy difícil de dominar, dijo en español y lo repitió después en inglés. No conforme con eso, era obvio que él iba a abandonar a la familia y la mujer era obvio que se iba a quedar sola en un país ajeno, en un idioma ajeno, en un clima ajeno. Y empieza a hacer algo muy bello, como lo cuenta el autor, y es que ella empieza en las noches furtivamente a bajar, a tratar de entender dónde está, porque él pasa cada vez más tiempo fuera de casa. Ella buscando cómo ir haciéndose de las coordenadas donde está viviendo. El hijo menor, que era el único que se había atrevido a romper la orden paterna de no salir y había bajado ya, un día la encuentra en la noche y la acompaña. Y al día siguiente los dos hijos la acompañan porque llega un momento en que ya el padre deja de ir y dejó a esa familia sola en un apartamento en New Jersey sin conocer nada del idioma. Nos muestra esta escena tan bonita que dice: mami sonrió y por poco resbala en la acera. Están los tres caminando de noche por las cercanías de la casa. Todavía no sé ni cómo caminar muy bien en esta vaina. Yo sí, dije, agárrate de mí. Cruzamos Westminster. Los carros venían lentamente y el viento aullaba y nevaba. No está tan malo, dije. Esta gente debería ver lo que es un ciclón. ¿A dónde vamos?, preguntó Rafa. Pestañeaba para que no se le pegara la nieve en los ojos. Derecho, dijo mami, así no nos perdemos. Deberíamos marcar el hielo. Nos abrazó a los dos. Es mejor si vamos recto. Ese es el cuento Invierno de Así es como la pierdes. Finalmente abandonada, la mujer cría sola a sus hijos tratando de contener un daño que ya estaba hecho. Consigue trabajo en una lavandería o un hospital, que te lo vamos a ver en varios de sus cuentos. Los hijos, sobre todo el mayor, desarrollan una enorme rabia y se descarrilan como una silente forma de protesta, o no tan silente, como una forma de protesta. En algunos cuentos menciona el proceso de enfermedad de cáncer y posterior muerte de Rafa, como en La Doctrina Pura o en Miss Lora. Y un hermano y unos días efectivamente había padecido cáncer, pero había sobrevivido. Y la mamá queda deshecha y el menor naufraga, ignorado por ella, por su entorno y por las chicas, con lo que no se les hace fácil ligar. Como podemos ver, hasta ahora todo parece encontrar eco en la biografía de Junot Díaz, dentro de lo que se sabe. Pero luego en Así es como la pierde, libro que narra la adolescencia y primera juventud de los personajes, aunque seguimos encontrando fragmentos que podrían calzarse en la historia conocida, empezamos a ver un rasgo que no está presente en su biografía oficial, y es que el protagonista se muestra como un irredento mujeriego. Lo vemos en El Sol, la Luna y las Estrellas, en Alma y en Guía de Amor para Infieles. Estos dos libros de cuentos son una especie de novela fragmentada poblada de mundos paralelos y juxtaposiciones. Pero es una novela que también empezamos a leer y nos damos cuenta que es un largo diario lleno de conjeturas y escenarios posibles. A eso ayuda ese tono oral que por momentos tiene aire de confusión. Un diario en el que el autor asoma, se esconde y hasta enmienda pasajes de su vida. O manda señales silenciosas de pasajes que no son fáciles de verbalizar, como si contara la vida en dos capas. Una más evidente, que es la que los lectores que lo conocemos podemos encontrar. Aquí están estos rasgos clásicos y típicos, conocidos de la biografía de Junot Díaz, pero hay otra más profunda, que requiere de una exégesis más compleja porque de alguna manera el autor se encuentra ante la ambigüedad de querer contar, pero no atreverse a hacerlo. Entonces, en medio de ese permanente alarde de machismo, promiscuidad, cosificación de las mujeres, hay un cuento en el que se cuela como una rareza que no pasa desapercibida por más que trate de dejarlo pasar. Se trata del cuento Bajo el agua, título muy significativo. En ese cuento, Beto, un viejo amigo del protagonista,
que se había ido del barrio, vuelve al barrio y se empieza a dejar ver de nuevo. La que lo encuentra es la mamá de protagonista, que sabe que ellos eran muy amigos. Y va a casa y le dice, oye, por ahí llegó Beto de nuevo. Y ella se da cuenta que él no tiene ningún interés de saludarlo, a pesar de que eran tan amigos. Y a partir de allí, de esa extrañeza de la madre, porque no te interesó que llegó Beto y él, en un silencio, en un mutismo, empieza unos flashbacks de esas aventuras que ellos tenían mientras estaban juntos en su adolescencia. En una de esas, entre tantas cosas que nos cuenta en una ocasión en que mientras vean una película porno en la casa de Beto, dice el personaje, me metió una mano por debajo del pantalón. ¿Qué coño estás haciendo? Le pregunté, pero siguió adelante. Yo seguí con la vista fija en el televisor, demasiado asustado para mirar lo que me hacía. Consumado el asunto, el personaje huye de la situación confundido, pero el día siguiente, a pesar de que pasó toda la noche confundido y extrañado con lo que acaba de pasar, que no lo agarró de sorpresa, al día siguiente no puede evitarlo y vuelve al sitio donde se reunían y en adelante se convierte en una rutina de ellos, que van a casa de Beto toda la madrugada a ver películas cubiertos con toallas mientras Beto, dice, le apretaba los muslos y el abdomen. Esa rara avis dentro del corpus de su obra parece sumar un pasaje de ese rompecabezas no del todo revelado, oculto tras esas formas misóginas y rudas de los muchachos de los barrios pobres de New Jersey, de esa migración dominicana. Y hubiera quedado como eso, un cuento que no parecía encajar con ese imaginario, pero luego, releyendo bien, nos encontramos con otra historia, que es incluso contada de una forma mucho más queriendo ser de pasada, pero que es muchísimo más reveladora. Es el cuento Israel. En el cuento Israel, Rafa y Junior los mandan en vacaciones a pueblos de la provincia, porque la mamá no los puede atender porque es una mujer sola, y ellos allí se aburren a mares. Rafa pues es más dado a ser amigos, es más líder, es más dado a ligar con chicas, pero Junior es tímido, es silencioso, es retraído. En una de esas, Rafa, aburrido como está, decide que va a ver a un niño que le había comido de pequeñito, un cochino le había comido en la cara y usaba una máscara. Entonces lo trataban como un monstruo. Entonces él tenía que ir a conocer a ese monstruo. Junior se le pega y no puede evitar llevárselo. Va en un autobús, Junior va sentado y Rafa va parado lejos de él. Están comiéndose unos pastelitos que están muy grasientos. Y sucede esta escena. Él está comiéndose el pastelito y de pronto hay que tener cuidado con esas manchas, dijo el hombre que iba a mi lado. Tenía los dientes grandes y llevaba un sombrero sin manchas. Se le notaban los músculos de los brazos. Es que estas cosas sueltan mucha grasa, dije. Deja que te ayude. Se escupió en los dedos y empezó a frotarme la mancha, pero al cabo de un rato me estaba frotando la ñema a través de la tela de los pantalones cortos. Sonreía. Le di un codazo, haciéndolo retroceder a su asiento. Él echó una ojeada para comprobar si se había dado cuenta a alguien. Maricón, dije. El hombre siguió sonriendo. Eres un sucio pájaro mamagüevo, dije. El hombre me agarró del bíceps y apretó con fuerza, en silencio, a escondidas, igual que me hacían mis amigos en la iglesia. Solté un gemido. Deberías vigilar más esa boca, dijo. Se bajan, él queda llorando, se bajan sin pagar. Rafa cree que él está llorando porque no pagaron y él dijo que deja la lloradera, pero compórtate. Y le dice, ¿lo que coño te pasa? No hemos hecho nada malo. Enseguida me pondré bien, dice Junior. Y pasó por esa experiencia terrible de haber sido vulnerado y no poder contárselo a un hermano que aprendió a ser violento como medio de supervivencia. Ese pequeño pasaje que no tiene que ver con la historia que nos va a contar, lo deja ahí de unos días, y cuando revisamos su historia y revisamos bien los cuentos de manera sistemática, llama la atención ese pasaje. Ahora vamos a ver por qué particularmente. Estos dos cuentos, colados en medio de un universo de machos arbitrarios, mujeriegos, irresponsables y con nulo sentido del compromiso, nos muestra algo que más adelante podemos encajar en la biografía de Díaz.
Pero antes de comentarlo, vale la pena que traigamos a colación un hecho que también forma parte de su biografía formal. Es que luego de un silencio de 6 años, de haber escrito finalmente Así es como la pierdes y haber guardado silencio, cuando parecía que ya no tenía más nada que contarnos, teniendo 50 años el autor, publicó un libro que se llama Island Boy, un libro ilustrado para niños que se convierte en una pieza definitivamente fuera de lo que es su bibliografía característica. Publicado en español bajo el nombre de Lola, o más cercano al original también, como Nacido en la Isla, cuenta la historia de una niña, Lola, que vive en un barrio de migrantes en Nueva York y que asiste a una escuela para los migrantes, y un día la maestra les pide que dibujen el país del que emigraron. Ella se siente muy frustrada porque, a diferencia de sus amiguitos, ella no recuerda nada, no tiene recuerdos propios de la isla, y porque se había ido muy pequeña de la isla. Entonces sigue el consejo de la maestra, que le sugiere que entreviste a familiares y amigos y vecinos para recolectar sus recuerdos, le dice. Con lo cual comprende que, aunque no pueda recordar bien su lugar de origen, este vive en ella a través de historias de los mayores. Es un libro que habla de recuperar una isla, pero también podemos conjeturar que, además de esa isla de la que salió siendo niño y de la que está hablándonos de manera directa, él está hablando de otra cosa, de volver a una patria mucho más íntima, a otro tipo de territorio, un territorio que promete la redención de todo camino. Eso que Rilke señalara de una manera inmejorable, de la siguiente manera: si usted estuviera encerrado en una prisión y sus muros no dejasen llegar a sus sentidos ningún rumor venido de afuera, no seguiría teniendo su infancia, esa riqueza deliciosa y regia, ese lugar mágico de los recuerdos. Dirija hacia allá su atención, intente desenterrar las sensaciones sumergidas en ese pasado lejano. Su personalidad se fortalecerá, su soledad será más grande hasta convertirse en una estancia, en una penumbra, donde el estrépito de los otros pasará de largo a lo lejos. ¿En qué prisión estaría sumergido Junot Díaz, que decidió volver a ese lugar en donde el estrépito de los otros pasaría de largo? ¿Qué removería de esos recuerdos? ¿Qué estaba buscando queriendo ir al pasado? Island Boy salió publicado el 13 de marzo de 2018. Unas semanas después, el 9 de abril, publica en The New Yorker un ensayo titulado El silencio, el legado del trauma infantil, el cual aparecería en la edición impresa de esa misma revista del 16 de abril bajo el sucinto título de El silencio. En ese ensayo, renunciando a ese humor característico con que él suele reírse de la tragedia, y más bien con una gravedad reflexiva y muy directa, Junot Díaz confiesa haber sido violado a los 8 años por un adulto en el cual confiaba, y que luego de hacerlo le dijo que tenía que volver al día siguiente o se verían aprietos. El niño de 8 años, que es Junot Díaz, pasó la noche asustado, confundido, lleno de miedo y sin atreverse a contarle a nada de lo que había vivido, como le pasó al personaje de Israel, y sin embargo le hizo caso y al día siguiente volvió a ser violado. Vamos a leer algunos pasajes de ese largo y doloroso ensayo que son muy ilustrativos del tema. Esa mierda partió mi planeta por la mitad. Me lanzó completamente fuera de órbita, a las regiones sin luz del espacio donde la vida no es posible. Puedo decir con verdad que casi me destruyó. No solo las violaciones, sino todas las secuelas, la agonía, la amargura, la autorrecriminación, el asco, la desesperada necesidad de mantenerlo oculto y en silencio. Jodió mi infancia, jodió mi adolescencia, jodió mi vida entera. Más que ser dominicano, más que ser inmigrante, más incluso que ser afrodescendiente, mi violación me definió. Gasté más energía huyendo de ella que viviendo. Estaba confundido sobre por qué no luché, por qué tuve una erección mientras me violaba, qué hice para merecerlo, y siempre tuve miedo. Miedo de que la violación me hubiera arruinado, miedo de que me descubrieran, miedo. Al fin y al cabo, a los hombres dominicanos de verdad no los violan. Y si yo no fuera un hombre dominicano de verdad, no sería nada.
La violación me excluyó de la hombría, del amor, de todo. Luego hay un pasaje muy significativo porque nos recuerda el asunto de Eilenborg y esa búsqueda a él de la infancia. Dice, el niño de antes, difícil de recordar. Trauma es un viajero en el tiempo, un Ouroboros que regresa y devora todo lo anterior. Solo quedan fragmentos. Recuerdo que me encantaban los códigos, la enciclopedia Brown, los pastelones y caminar largas distancias intentando descubrir qué había más allá de mi barrio de New Jersey. Por las noches tenía sueños vívidos, a menudo sobre Star Wars y sobre mi vida en la República Dominicana, en Asua, mi Tatooine. Estaba empezando a conocer ese nuevo yo, angloparlante, me estaba haciendo amigo suyo y entonces desapareció. Se acabaron los sueños de naves espaciales, se acabó Asua, se acabó yo. Solo una persistente sensación de incorrección y el insoportable recuerdo de haber sido penetrado violentamente. Es curioso cómo bajo el agua sucede estando ya en New Jersey. Y el título es muy significativo. Sigue el autor señalando que a los 11 años sufrió de depresión y de una rabia incontrolable. Esa rabia que él transfiere a Rafa, su hermano, en todos los cuentos. Que a los 13 años dejó de poder mirarse en el espejo, como Israel, el niño que usaba una máscara porque siendo más pequeño el cochino le había comido parte de la cara. Sigue diciendo, la noche era lo peor. Entonces venían los sueños, pesadillas en las que me violaban mis hermanos, mi padre, mis profesores, desconocidos, chicos con los que quería ser amigo. A menudo los sueños eran tan perturbadores que me mordía la lengua y a la mañana siguiente escupía sangre en el lavabo del baño. Luego cuenta cómo en el penúltimo año del instituto se convirtió en corredor, en levantador de pesas, empezó a fabricarse una imagen que lo vemos en los cuentos Miss Loira, Guía de Amor para Infieles, pero a pesar de esa máscara de normalidad, las pesadillas lo siguieron persiguiendo, la universidad, el posgrado y la vida profesional. Dice, también se filtraron en mi escritura, pero te sorprendería lo fácil que es reescribir la vida, dice él. La máscara con la que quiso enterrar ese suceso fue la del supermacho, mujeriego e infiel. De alguna manera seguía escribiendo sobre un joven dominicano que a diferencia de mí, solo habría sufrido abusos sexuales leves. Alguien que no podía mantener una relación porque era demasiado mujeriego. En efecto, estaba creando mi historia de portada perfecta. Y como la sociedad siempre nos considera a los hermanos afrolatinos como un peligro sexual, muy poca gente se dio cuenta de que lo que estaba escrito entre líneas en mi ficción, que los hermanos afrolatinos a menudo corren peligro sexual. Cuando terminó el posgrado, publicó su primer cuento, precisamente Israel, el del niño de la máscara, el del episodio de abuso sexual en el bus, el del cuento donde él se quedó en silencio siendo violentado y no dijo nada, y tuvo que reprimir el llanto para que el hermano no se burlara de él. Ese cuento, esa incursión de él o esa aparición de él en el mundo literario norteamericano produjo una gran sensación porque fue un cuento muy raro, muy fuerte, con esos ecos de realismo mágico y pues le hizo inmediatamente un nombre, tanto que se hizo de un agente, fue publicado en el New Yorker y empezó a ser muy conocido. Dice en el ensayo, claramente quería ser conocido en algún nivel. Me moría por la oportunidad de tener una cara real, pero cuando ese momento finalmente llegó no pude hacerlo. Me apreté la máscara con fuerza. Después de Drown podría haberme quedado en Nueva York, pero huí a Siracusa, donde la nieve nunca para y el aislamiento es una fauce. Dejé de escribir por completo. Carreras literarias podrían haber cabido en los años que no escribí. Luego prosigue contando cómo para mantener la máscara arruinó una relación muy valiosa que había tenido en ese tiempo, que le había costado muchísimo relacionarse con chicas, hasta que tiene una relación suficientemente significativa a la que se atrevió a contarle cosas que no le había contado a nadie y se atrevió a ser vulnerable ante ella, se atrevió a quitarse la máscara, pero no pudo con eso, no pudo con esa fragilidad, no pudo con saber que estaba en las manos de alguien de alguna manera y le fue infiel y lo comenta en el ensayo. La engañé como un maldito perro. Conocí a muchos hombres que llevaban una doble vida. Mierda, mi padre llevaba una para eterno arrepentimiento de mi familia. Y aquí estaba yo, viviendo mi destino patrimonial. Tenía una doble vida como en un cómic.
Fíjense cómo es interesante él huyendo de la vida de su padre, hacía lo mismo. Su padre porque tenía dos hogares y él porque tenía una vida aparente y una vida que escondía porque le causaba mucho dolor y no se sentía capaz de hablar de ella. Entonces allí cuenta el episodio de cómo le fue infiel a la novia, que es muy importante para lo que vamos a ver después. Un día a Ye, que es el nombre que le pone a la chica, no le gustó una respuesta que le di sobre dónde había estado. Estoy seguro de que llevaba un tiempo con dudas, sobre todo después de que una mujer apareciera en una lectura mía y rompiera a llorar cuando la saludé. Ye decidió curiosear entre mis correos, y como yo no era muy de contraseñas ni de tirar correos viejos a la papelera, tardó menos de 5 minutos en encontrar lo que buscaba. Un corazón roto puede destruir un mundo. Sé que el suyo lo hizo. Destruyó su mundo y el mío. Otra mujer podría haberme matado a tiros por principio, pero Jess simplemente imprimió todos los correos electrónicos entre mis otras chicas y yo, todos mis intentos de seducción tontos, todas las fotos, tenía toda la evidencia de mis traiciones atadas y cuando regresé a casa de uno de mis viajes me las entregó, como lo hizo Yasmín al papá en uno de los cuentos. Y así precisamente empieza el cuento Guía de Amor para Infieles. Tu novia descubre que le estás pegando cuernos. De hecho, ella es tu prometida, pero en cuestión de segundos eso no va a importar para nada. Se podía haber enterado de una, se podía haber enterado de dos, pero como eres un cuero loco que jamás vació la latica de basura del correo electrónico, se enteró de 50. Sí, claro, 50 en un periodo de 6 años. Pero vamos, hombre, 50 fucking jevas, por el amor de Dios. Al fin y al cabo, a los hombres dominicanos de verdad no los violan. Y si yo no fuera un hombre dominicano de verdad, no sería nada. Nos queda del ensayo. Luego del ensayo leemos de una manera distinta estos cuentos que conocemos de él y entendemos la razón del comportamiento del personaje de Así es como la pierdes. Recordamos inevitablemente aquella frase atribuida a Carl Gustav Jung que dice que el fanatismo es la sobrecompensación de la duda. Y parafraseándola podemos decir que el machismo exacerbado o la hipersexualidad es la sobrecompensación de una masculinidad rota. Este ensayo, por supuesto, produjo en la comunidad académica literaria norteamericana un cambio de percepción acerca de su obra, que pasó de admirarlo por lo que leían como un muy logrado y muy vívido registro de realismo social o una crítica a la masculinidad tóxica, para ser visto básicamente como manifestaciones de un trauma, como si la literatura no estuviese poblada de horrores sublimados o transformados. Al mes siguiente, la escritora Cissy Clemons lo acusó públicamente de conducta sexual inapropiada durante una sesión de pregunta y respuesta en el Sydney Writers Festival. Bueno, él escribió que sí, escribió un comunicado en el que afirmaba que asumía la responsabilidad de su pasado. Y aunque el Instituto de Tecnología de Massachusetts realizó una investigación y determinó que no había pruebas de conducta sexual inapropiada que violaran sus políticas, permitiéndolo retornar a clase, que el Boston Review también decidió mantenerlo como editor y que la Junta del Pulitzer no encontró motivos para expulsarlo, el debate generó una división en la comunidad literaria que se mantiene hasta nuestros días. Díaz escribe sobre cómo tocó fondo después que esa mujer que amaba descubriera que la había engañado repetidamente, por lo que acudió a terapia. Para concluir, una investigación de la Universidad de Georgia, dirigida por la doctora Amado Giordano, determinó que junto con el abuso sexual, el abuso emocional infantil es un importante predictor de la adicción al sexo en hombres adultos. Tanto en la infancia como en la adolescencia, el abuso sexual ha sido identificado como un factor de riesgo significativo para el desarrollo de la hipersexualidad. Personas con antecedentes de haber sufrido abuso sexual suelen presentar niveles más altos de hipersexualidad en comparación con aquellas que no tienen tales antecedentes. La historia que no queda registrada en la biografía oficial de Junot Díaz, pero que se fue colando en los personajes, es la de un niño que sufrió el abandono de un padre autoritario y disoluto, que sufrió abuso sexual y que siempre se sintió solo, producto de una experiencia que sintió que no podía contar a nadie, mientras adoptaba la máscara del machismo como cobijo a sus carencias.
Anteriormente hemos comentado que el autor fue contando su vida en dos capas, una más evidente y superficial, donde los lectores que lo leemos podemos calzar las piezas en su vida, en sus cuentos. Pero había otra más críptica, donde asomó un par de situaciones que explicaban todo ese universo misógino que se refleja en los boys, a través del padre, y que luego él repite en Así es como la pierdes a través de él. Pero podemos aventurar una tercera capa en todas estas lecturas. Y esa tercera vuelta de su propia biografía encontramos una rendija, Israel, ese niño que tenía que vivir con una máscara porque no tenía cara. Aparece luego en otro cuento que se llama Sin cara, desde un lado más luminoso. Resignado a que tiene que vivir con esa máscara, le da la vuelta a la situación y le da un aire de superhéroe invencible a su personaje, que tiene además en un cura a un adulto bueno que lo protege y que lo cuida de los otros niños. Ese cuento no solo tiene un tono de candor que despierta una compasiva ternura, sino además una atmósfera optimista, como quien decide que si debe vivir con una máscara, lo hará con esplendor. Una rendija en la que la terca vida siempre manifiesta su inevitable entusiasmo. Te sorprendería lo fácil que es reescribir la vida, recordamos de sus palabras. Díaz coló esos pasajes como quien intenta mandar mensajes en claves que quieren decir algo que no termina de decir, o como quien se va aproximando capa a capa a unos recuerdos que, sin embargo, se cuida bien de ir envolviendo. Esa era la energía que lo motivaba a escribirse a través de los personajes. Pero al escribir el silencio, pareciera que hubiese encontrado una liberación final, como si ya no tuviese sentido seguir tanteando la vida a través de esas aproximaciones, porque todo lo que tenía que decirse se dijo. Una vez resuelto y en proceso de sanación, quizá agotó todo ejercicio de seguir ensayando claves a través de la ficción, de seguir alimentando una máscara, de cerrar una puerta que quizá no vuelva a abrirse. Y eso es quizás Islandborn. Un reseteo, una liberación, un ir a ese punto en el que no solo se trata de entenderse con la máscara, sino que ya no necesita llevarla. En todo caso, vuelva a escribir o no, y unos días retrató un universo en el que siempre se volverán a encontrar nuevas claves para entender no tanto al hombre caribeño como al niño herido tras esa máscara, como lo podemos ver ahora. Una obra poderosa a la que sé que volveré unas cuantas veces más en lo que me resta de vida. Muchas gracias. Siempre